Shalom, amados. A continuación, comentarios de la parashá número 20, Tetzaveh, significa mandarás. Está comprendida por Éxodo capítulo 27, versículo 20 a capítulo 30, versículo 10, y por la Haftará, Ezequiel capítulo 43, versículos 10 al 27. Éxodo 27, 20 y 28, 1 dice: Asimismo mandarás a los hijos de Israel, y tú harás llegar a ti a Aarón tu hermano. Rabí Hillá dijo: ¿Cuál es el significado de la expresión y tú? En este y otros pasajes, por ejemplo, el y tú hablarás a todos los hombres, son de corazón sabio, y tú tomarás de las especias más excelentes. Éxodo 38, 10. En todos los casos contiene una referencia al mundo superior que indica que la Shejinah se ha unido con Moisés. Rabí Isaac dijo: las lumbreras superiores y las inferiores, cuando están unidas, se las designa y tú. Como por ejemplo en el pasaje: y tú das vida a todos ellos. Por eso no dice meramente ordena, toma para ti, habla, etc., sino que dice previamente las palabras y tú, porque en el tiempo de la construcción del tabernáculo el sol se unió con la luna y todos los aspectos divinos se fusionaron en un todo que descansaría sobre el lugar sagrado y bendeciría la obra de su construcción. Rabí Eleazar derivó la misma inferencia de las palabras. Entonces forjó Betzalel, y todo hombre de corazón sabio, en quien el Señor pone sabiduría y entendimiento. Éxodo 37, 1. Por eso fue necesario decir: aquel a quien yo he llenado con el espíritu de sabiduría, a fin de mostrar que el sol se unió con la luna en una plenitud omniabarcadora. Por la misma razón se emplea y tú en todos los casos que hemos considerado. Rabí Eleazar dijo: ¿cómo entonces se han de entender todos los pasajes que comienzan con y tú? Rabí Simeón respondió de esta manera: y tú acercarás a ti a Aarón para allegar y unir con él, en él, de manera adecuada al misterio del nombre santo, y tú hablarás a todos los que son de corazón sabio. Esto indica que ninguno de ellos vino para hacer la obra de las vestiduras de Aarón antes de que el Ruach HaKodesh hablara en ellos, instándoles a comenzar. Y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro para la luz. Indica que el Ruach HaKodesh, quien les urgió a hacerlo y arrojó su luz sobre ellos para que pudiesen efectuar la obra con todo su corazón, y tomarás especias excelentes. Tiene la misma significación que y acercarás a ti a Aarón. En realidad, todas las repeticiones de la locución y tú que aparecen en relación con la obra del tabernáculo contienen esta implicación. Está escrito: no harás para ti dioses fundidos, e inmediatamente después guardarás la festividad del pan sin levadura. Éxodo 34, 18. ¿Qué conexión hay entre los dos preceptos? Acerca de esto se nos ha enseñado lo siguiente: si uno come levadura durante el Pesaj, es como si adorara ídolos, porque cuando Israel salió de Egipto, los israelitas emergieron del dominio de los egipcios, del dominio que se llama levadura, porque la mala inclinación obra en el hombre y crece en él como la levadura en la masa, entra en él y poco a poco extiende su influencia hasta que todo su yo se impregna de ella. Esto es idolatría, acerca de la cual está escrito: que no haya en ti Dios extraño. Salmos 81, 10. En conexión con este tema, discurrió Rabí Judá sobre las palabras: dejaos pues del hombre cuyo aliento, Neshama, está en su nariz,
después, ¿en qué debe él ser estimado? Isaías 2:22. Dijo, este versículo ya se explicó, pero ¿cuál es la significación particular de la expresión dejaos, pues, del hombre? ¿Debe uno entonces evitar todo trato con los hombres? Si así fuera, no habría ninguna vida social y seguramente no se ordenó eso. Sin embargo, se ha expuesto aplicándose al hombre que se levanta temprano para adular al vecino en vez de ir a rezar. Pensamiento que se ha vinculado con otro versículo, cuando alguno, levantándose muy de mañana, bendice a su amigo a grandes voces, tendráse por maldición echada sobre éste. Proverbios 27:14. Pero aunque esta explicación es a su manera satisfactoria, subsiste la pregunta de cuál es el sentido de la expresión cuyo aliento, Neshama, está en su nariz. En este punto, el santo ordena al hombre cuidarse de los hombres que se han desviado del camino bueno al malo y han contaminado sus almas con la impureza del otro lado. Porque cuando el santo creó al hombre, lo hizo según la pauta superior e insufló en él un aliento santo que consiste de una tríada, como ya se estableció, cuyos varios nombres son Nefesh, Ruach y Neshama, siendo Neshama el más elevado porque es la energía superior mediante la cual el hombre puede aprender y guardar los mandamientos del santo. Pero cuando deja que su alma participe en el culto extraño, contamina esa alma y se aparta del culto y de los caminos de su Señor. Pues estos tres aspectos del alma, Nefesh, Ruach y Neshama, son todos uno, fusionados entre sí según la pauta del misterio superior. Y cuando vemos un hombre que posee estos tres grados inmaculados y firmemente establecidos en él, podemos saber que es un hombre completo, un servidor fiel de su amo, y con uno así se puede asegurar asociarse para aprender de él su modo de vivir. ¿Y cómo discernir si una persona ha de ser tratada o evitada? Por su temperamento, porque por su comportamiento, cuando se encoleriza, puede discernirse su carácter. Si cuida del alma santa cuando está airado, para que no sea desarraigada de su lugar y suplanta por el otro lado, entonces es efectivamente un hombre, un servidor de su Señor, completo y santo. Pero ¿quién en su vida no cuida del bien de su alma, desarraigándola y dejando que la reemplace la dominación impura? Un hombre así es un rebelde contra su Señor, uno con quien hemos de evitar cualquier clase de contacto, porque como está escrito, es uno que desgarra su alma en su ira. Job 18:4. Desgarra y desarraiga su alma en su ira desbordada y deja que un Dios extraño usurpe su lugar en él y tome de él posesión. Así las palabras, dejaos de un hombre cuya alma es desarraigada en su ira. Af es igual a ira y también a nariz. Son obviamente una orden de abstenerse de trato con quien desgarra el alma santa y la contamina en su ira. Pues ¿en qué, Bamá, ha de computárselo? Uno así es computado como un ídolo, Bamá, literalmente lugar elevado. Y asociarse con una persona así es como asociarse con la idolatría. No solo esto, tal persona también ha desarraigado la santidad de su lugar y erigido en su reemplazo un Dios extraño, y con respecto a un Dios extraño está escrito: no os volváis a los ídolos. Levítico 19:4. Así será prohibido mirar al rostro de tal persona en su ira. En cuanto a la cuestión de qué hay con la ira de los estudiosos de la Torá, esta ira es buena en todos los aspectos, pues como sus devotos, como está escrito: no es mi palabra como un fuego, dijo el Señor. Jeremías 23:29. La ira de los sabios es por ofensas contra la Torá, es en honor de ella, es
por el mérito de la gloria y la majestad del Santo. Por eso se dice, porque el Señor tu Dios es un fuego que consume, es un Dios celoso. Deuteronomio 4:24. Pero si una persona se encoleriza por asuntos puramente seculares, no es ello servicio de Dios, y ningún pecado cometido por el hombre lo es tanto como este, literalmente de idolatría, pues coloca un ídolo en el corazón mismo de quien se encoleriza. A un hombre así está prohibido hablarle o darle nada. Se podría decir, después de todo, esta ira es solamente un impulso momentáneo del cual él puede pronto arrepentirse. Y entonces, ¿por qué tal severidad? La respuesta sería que en realidad no es así, porque ha desarraigado la santidad de su alma de su lugar y se ha instalado en este el otro Dios, que nunca lo abandonará hasta que la persona así afectada se purifique mediante un gran esfuerzo y elimine de su yo interior ese mal, y luego trate de santificarse de nuevo y de acercar hacia sí la santidad de arriba. Solamente entonces cabe una posibilidad de renovación y santificación para él. La festividad del pan sin levadura guardarás. Tisclunor. 7 días comerás pan sin levadura como te he ordenado. Éxodo 34:18. Esta es la esfera llamada Shamor, guardar, que equivale a reino, y el bermenino, emanación. Y por eso dice acerca de esta festividad guardar. Estos 7 días no son como los 7 días de la festividad de tabernáculos, de los cuales los últimos son días superiores, pertenecientes al mundo del entendimiento, mientras que los primeros son días inferiores del mundo del reino. Por eso en la festividad de tabernáculos se recita el Halel, es decir, los salmos de 113 a 118 íntegramente, mientras que en la festividad de Pesaj, después del primer día, solo se recita con la omisión de versículos de los capítulos 115 y 116. Cabe preguntar, después de que la festividad de Pesaj fue santificada en el primer día, ¿por qué hay en los días sucesivos un descenso a un plano más bajo? No hay una regla antigua de que en las cosas santas ha de haber continuo progreso hacia arriba y no regresión hacia abajo. ¿Por qué entonces no se dice el Halel completo en los restantes 6 días de la festividad? ¿Por qué baja la santificación en estos días inferiores? La respuesta puede ser como sigue. Acerca del sumo sacerdote está escrito: y hará expiación por sí mismo y por su casa. Levítico 16:6. De lo cual está claro que, siendo él el medio de propiciación, debe primero hacer expiación en su propio nombre y ser luego el medio de expiación para su casa. Lo mismo se explica aquí. El grado de la festividad de Pesaj comenzó a ser santificado primero, en el primer día, y habiendo sido santificado, requirió santificar su casa, y por esta razón bajó. ¿Y cuál es el instrumento de esa santificación? Israel, que está abajo, cuando cuenta los días de Omer, desde la segunda noche de Pesaj hasta la noche de Pentecostés. Y cuando han sido santificados, este grado debe ser levantado para ascender hacia arriba, porque cuando la casa de la matrona Israel, el portador de la Shekinah, es santificado, asciende a la región superior para unirse con esos días más elevados, arriba, en la festividad de las semanas. Por eso hemos de contar los días de Omer estando de pie, porque son días elevados. Así también, cuando un hombre entra en esos días elevados, ya sea con plegarias o himnos de alabanza, debe orar o cantar de pie, firme, con el cuerpo erecto, la actitud de un hombre instinto con poder, como diferente de la actitud característica de una mujer que permanece sentada.
Otra razón para permanecer de pie es que el contar los días de Omer significa alabar al mundo superior. Y porque el contar de Omer es parte del misterio del mundo de la masculinidad, no es obligatorio para las mujeres, pues solamente los hombres que están obligados a contar para unir todos los atributos en conformidad con el propósito divino. De manera similar está escrito con respecto a la peregrinación a Jerusalén. En las 3 festividades, 3 veces en el año, todos tus varones aparecerán ante el Señor tu Dios. 3 veces en el año, todos tus varones aparecerán ante el Señor Dios, los varones y no las mujeres. Éxodo 34, 23. Por eso el mandamiento de aparecer, por estar ligado con ese misterio superior, no es obligatorio para las mujeres. También se ha aprendido en conexión con el misterio de que cada 7 de esos días elevados, un día de los días inferiores, recibe santidad, y ese día se llama Shawwal, semana, con lo que se alude al hecho de que en la numeración del Omer las semanas se mencionan lo mismo que los días, y es así porque fue santificado por los 7 días superiores. Y así ocurre con todos los 7 de los 50 días, entre la segunda noche de Pesach y la noche de Pentecostés, o más bien los 49 días. Y como hay 49 días superiores, son santificados 7 días abajo, y cada uno de estos días se llama semana, porque asciende por medio de esos 7. Por eso está escrito, serán 7 semanas completas, Levítico 23, 15, porque ellos, los días inferiores, son del grado femenino. Se los designa con una forma femenina, Sheva en vez de Shiva. Y cuando fueron santificados por los días superiores y la casa fue preparada, de modo que la esposa, la Shejina, pueda unirse con su esposo, se la llama la festividad de las semanas, Pentecostés, a causa de los días inferiores que fueron consagrados por los superiores. Por eso está escrito en vuestra fiesta de las semanas. Números 28, 26. Porque esas semanas son vuestras, pues Israel también es santificado con ellas. De ahí que cuando han pasado 49 días, el día 50 que reina sobre ellos simboliza el misterio de la Torá dado en ese día, que posee 49 aspectos. Y ese día, por medio del impulso de abajo, produjo la Torá completa con 49 aspectos. Los hijos de Israel, cuando dejaron a Egipto, comieron 2 clases de pan, uno al abandonar, y que era el pan sin levadura, el pan de aflicción, y el otro en el desierto, pan del cielo. Éxodo 16, 4. Por eso el sacrificio esencial del día Pentecostés, cuando fue dada la Torá, era pan, Levíticos 23, 17. Y los otros eran adicionales a él, como está escrito, y ofreceréis con el pan algunos corderos, Levítico 23, 18. Porque este era el pan por medio del cual los israelitas fueron dotados con la sabiduría superior de la Torá y entraron por sus caminos. Y bien, se ha de considerar en Pesaj, los israelitas emergieron de su subsistencia en el pan espiritual que se llama levadura, para ser nutridos con el pan más honorable que se llama matzá, sin levadura. Y bien, cuando los israelitas fueron dignos en el día de Pentecostés de comer un pan más excelente, ¿no habría sido más apropiado que la levadura fuese del todo abolida y no puesta en evidencia del todo? ¿Por qué entonces ese sacrificio se basó principalmente en pan de levadura, como está escrito? Ellas, las 2 tortas, serán tostadas con levadura. Levítico 23, 17. Más aún, en el día de Pentecostés, la mala inclinación, levadura, fue anulada. Y entonces fue dada la Torá, que se llama libertad.
pero podemos explicarlo con las siguientes palabras. Un rey tenía un único hijo, el cual cayó seriamente enfermo. Después de un tiempo, el príncipe expresó un deseo de comer, pero le estaba prohibido comer cualquier alimento fuera del prescripto por los médicos, y se dieron órdenes de que durante el término fijado para tal dieta no se encontraran en el palacio otras viandas. Todo se llevó a cabo en concordancia, pero cuando el príncipe llegó al final del período de su dieta especial, la restricción fue levantada y se le notificó que estaba libre de comer lo que se le ocurriera, pues no le dañaría. De manera similar, cuando los israelitas salieron de Egipto, no conocían la esencia y el misterio de la fe. El santo dijo que solo gusten el alimento medicinal, y antes de que lo terminen no se les mostrará ningún otro alimento. Pero cuando las matzot, pan ácimo, estuvieron terminadas y eran la medicina por la cual habrían de entrar en el misterio de la fe y comprenderlo, el santo proclamó: desde ahora pueden ver y comer pan con levadura, porque no puede dañarles, especialmente en el día de Pentecostés, cuando el pan superior, que es una cura de todos los males, estuvo preparado para ello. Por eso la levadura fue ofrendada para ser quemada en el altar. Según el Talmud, las 2 tortas de levadura habían de comerlas los sacerdotes, y otras 2 tortas eran ofrendadas con ella, y la levadura era quemada por el fuego del altar, y no reinaría sobre Israel, ni le haría daño. Por eso el santo Israel adhiere al Altísimo, bendito sea, en el día de Pentecostés. Y si los israelitas solo han preservado los 2 lados, los 2 símbolos de las 2 tortas, nunca habrían sido sometidos a castigo. El día de Año Nuevo es un día de juicio para quienes no han aceptado el alimento de curación y han descuidado la medicina de la Torá a cambio de otro alimento que es levadura, porque en este día esa levadura asciende y acusa a la humanidad y habla mal contra todos aquellos a quienes puede dañar de alguna manera. Y en ese tiempo, el santo bendito sea, está sentado para juicio sobre todo y pronuncia sus decretos respecto de todas las esferas. Por eso, cuando él dio la Torá a Israel, le dio de gustar de ese pan superior del reino celestial, es decir, del maná, por medio del cual los israelitas fueron capacitados para percibir y penetrar los misterios de la Torá y andar por la senda recta. Pero este asunto fue dilucidado por los compañeros en relación con los misterios a que ya nos hemos referido. Si los israelitas no hubiesen pecado, el santo habría resuelto apartarlo totalmente del mundo. Por eso él los condujo a través de su dominio y territorio. Pero cuando los israelitas pecaron, la serpiente los engañó muchas veces, y entonces se cumplió lo que estaba escrito: herirá tu cabeza, Rosh, y tú herirás su calcañal. Génesis 3:15. Es decir, Israel primero, Berosh, hirió su cabeza, pero porque después los israelitas no supieron guardarse frente a ella. Ella finalmente los castigó, los golpeó, y ellos cayeron muertos en el desierto. Y entonces se cumplió la otra mitad del versículo: y tú, es decir, la serpiente, herirás su calcañal. Y fueron castigados por ella durante 40 años, que correspondían a los 40 azotes de los jueces. Por eso dice: donde has visto. Ellos vieron con sus propios ojos al príncipe del desierto, un prisionero atado ante ellos, y tomaron su terreno y posesión. Y así yo también me separé de las guaridas de los hombres y partí para residir en el desierto, a fin de ser capaz de meditar mejor sobre la Torá y someter ese otro lado.
Además, las palabras de la Torá pueden penetrar mejor en el alma allí, en el desierto, porque allí no hay luz fuera de la que sale de la oscuridad, porque cuando el otro lado es sometido, el santo es exaltado en gloria. Efectivamente, no puede haber culto verdadero excepto si sale de la oscuridad, y no puede haber verdadero bien excepto si sale del mal. Y cuando un hombre toma por un mal camino y luego lo abandona, el santo es exaltado en gloria. De ahí que la perfección de todas las cosas se alcanza cuando bien y mal están primero entremezclados, y entonces todas se vuelven bien, porque no hay bien tan perfecto como el que sale del mal. Con esto la gloria divina es exaltada y extendida, y en eso reside la esencia del culto perfecto. Y en cuanto a nosotros, quedamos en el desierto todos los días del año para someter allí ese otro lado. Pero ahora, cuando ha llegado el tiempo para el culto divino del lado de la santidad, retornamos a un lugar no habitado donde se lleva a cabo el culto del santo. Más aún, ahora, en la estación del año nuevo, ha llegado el tiempo para que esa serpiente reclame justicia del santo y gobierna allí al presente. Y por eso salimos de allí y hemos venido a un lugar no habitado. Observen esto. El cabrío que los israelitas mandan a Azazel al desierto fue enviado con la intención de dar una porción al otro lado, pacificándolo así y manteniéndolo ocupado para que no dañara a los hijos del reino. Pero cabe objetar, ¿por qué entonces fue necesario tener 2 cabríos, uno para el Señor y uno para el otro lado? La respuesta a esta pregunta puede recogerse de la parábola siguiente. Un día, un rey se encolerizó con su hijo y llamó al ministro cuya función es castigar a los que cometen ofensa para que estuviera a mano y al día siguiente castigara por la mañana a su hijo. El ministro, con ánimo dispuesto, sentíase muy regocijado y entró al palacio para participar de la comida de allí. El príncipe, al verlo, pensó para sí: seguramente este hombre viene aquí no con buen propósito, sino indudablemente porque mi padre está enojado conmigo. ¿Y qué hizo? Directamente fue a su padre y lo persuadió del que lo perdonara. Entonces el rey ordenó que se preparara un banquete para él y para su hijo, pero que de esto nada se le dijera al ministro, porque pensó que si participara de la comida preparada para el rey y para el hijo, perturbaría el banquete. ¿Qué hizo entonces el rey? Llamó a su chambelán y le dijo: prepara primero una comida para este ministro, de modo que imagine que le ofrezco una muestra de favor especial al dar un banquete en su honor. Y así estará satisfecho y partirá, sin saber nada de la comida previa que te ordené que prepares y que nosotros consumiremos cuando él se haya ido. Por eso déjalo que tome su parte y se vaya, para que nuestra alegría sea completa y no turbada. Y así se hizo. Y bien, si el rey no hubiera tratado de esta manera a su ministro y a su hijo, el primero no habría abandonado el palacio y la fiesta del perdón se habría visto estropeada. De manera similar, el santo dijo a Israel: preparad 2 cabríos, uno para mí y uno para el acusador, a fin de que él pueda imaginar que participa en mi banquete, pero en realidad pueda ignorar el verdadero banquete de nuestra alegría. Que tome su parte y se vaya y deje mi casa, como la Madre Superior, el mundo por venir, baja para residir en el palacio del mundo inferior para que todos los rostros sean allí iluminados. Corresponde que el acusador no se encuentre en su santa presencia, ni él ni ningún otro de los ministros del juicio, cuando ella
dispensa bendiciones e irradia luz sobre todas las cosas y libertad a todas las criaturas. E Israel recibe estas bendiciones. Pues cuando el mundo por venir entra en su palacio, el mundo inferior, y encuentra que se regocija con sus hijos en la comida más excelente, bendice la mesa. Entonces todos los mundos son bendecidos y todo es gozo y aparece radiante. Por eso está dicho respecto del día de la expiación, para que podáis estar limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Levítico 16:30. Está escrito: y Aarón echará suertes sobre los dos cabríos, una suerte para el Señor y la otra suerte para Azazel. Esto da gran alegría al acusador, que Dios se sortee con él y lo invite por el deseo del santo y por su invitación. Pero entiende poco cómo el Señor amontona carbones de fuego sobre su cabeza y sobre las cabezas de todas sus legiones. También Hamán anduvo ese día gozoso y con corazón alegre. Esther 5:9, es decir, con esa porción que le fue dada. Pero cuando el rey superior viene a la matrona, ella alega ante el rey por ella misma, por los hijos de ella, por el pueblo de ella, y aun cuando Israel está en exilio, si los israelitas oran durante todo ese día, el día de la expiación, ella asciende al rey superior y alega por los hijos de ella. Por eso todos los castigos que el santo está por infligir a Edom, Roma, son decretados y fijados, y además los concernientes al acusador mismo, que no sospecha de la situación, pues aunque no lo sabe, está destinado a ser apartado, como está escrito: destruirá la muerte para siempre. Isaías 25:8. Así Esther dijo: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para que nos destruyan. Bien que el adversario no pudiera resarcir el perjuicio del rey. Esther 7:4. Y luego Hamán quedó aterrado ante la presencia del rey y de la reina. Esther 7:6. Entonces prevalecen aspectos radiantes y gozo perfecto, e Israel entra en la libertad en ese día. Y desde ese día la libertad y el gozo reinan manifiestamente sobre los israelitas, y el santo quiere asociarse con ellos desde entonces en gozo. Y como los israelitas dieron a Satán una porción para que pudiese dejarlos solos y en paz, así dieron una porción a las naciones paganas, la ofrenda de 70 bueyes en la festividad de tabernáculos para las 70 naciones, a fin de que pudiesen dejarlos solos aquí y abajo sobre la tierra. Rabí Simeón lloró y se regocijó. Entonces levantaron sus ojos y vieron que se acercaban 5 personas, que evidentemente eran discípulos del anciano, pues lo siguieron como procurando hablar con él. Todos se levantaron, y Rabí Simeón, dirigiéndose a él, le dijo: ¿y ahora cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Anciano Nehorai. Así se me conoce, para distinguirme de otro Nehorai que hay entre nosotros. Rabí Simeón y sus compañeros caminaron entonces con él una distancia de 3 millas, acompañados por los 5 recién llegados, a los cuales Rabí Simeón dijo: ¿para qué habéis venido aquí? Ellos contestaron: vinimos para encontrar a este anciano, las aguas de cuya sabiduría bebimos en el desierto. Entonces Rabí Simeón se acercó al anciano y lo besó y dijo: Nehorai es tu nombre, y la luz Rehará efectivamente reside contigo. Entonces él se dirigió a los compañeros y dijo: él revela las cosas profundas y secretas, y conoce que hay en la oscuridad, y la luz reside en él. Daniel 2:22. ¿Por qué las revela? Porque sabe
que hay en la oscuridad, porque si no fuera por la oscuridad, no sabría lo que es la luz, y la luz reside en él. ¿Qué luz es esta? Es la luz que se revela desde la oscuridad. Y en cuanto a nosotros, de la oscuridad del gran desierto, ha salido esta gran luz para alumbrarlo. Que el misericordioso deje que su luz more en ti en este mundo y en el mundo por venir. Rabí Simeón y sus compañeros anduvieron con el anciano por otras 3 millas y luego le preguntó: ¿por qué no te acompañaron desde el comienzo tus 5 discípulos? Él respondió: yo no deseaba que nadie se molestara por mí, pero desde aquí irán conmigo, dado que han venido. Entonces siguieron su camino, y Rabí Simeón siguió el suyo. Al momento dijo Rabí Abba: ahora sabemos el nombre del anciano. Pero él partió sin haber aprendido el nombre del gran maestro, con quien ha conversado. Rabí Simeón dijo: he aprendido de él a no decir sin ser preguntado. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.